Capítulo 10. La segunda división B en la década de los 90. Desde siempre me resultó bastante inusual el nombre que recibe la tercera categoría en importancia en España. Pasamos de la primera división a la segunda y en vez de haber una tercera, la continuación es la segunda B. Por lo tanto, en este podcast, retomamos los podcasts históricos, vamos a repasar un poco la creación de la segunda B, para qué se creó, cómo fue los primeros años y vamos a puntualizar lo que fue la década de los 90 con las liguillas de ascenso a segunda división A. Así que bienvenidos a un nuevo podcast de fútbol en 280 a 10.000 kilómetros de distancia, pero con la misma pasión. Pasando los mediados de la década del 70 y por varias razones, algunas extradeportivas, se decidió implementar una nueva categoría en el fútbol español, una categoría intermedia entre segunda y tercera, la segunda B. A nivel futbolístico, la necesidad de otra divisional surgía desde aquellos clubes con pasado en primera y que se encontraban estancados, generando pérdidas a nivel económico y cierta desmotivación al afrontar la competencia. La idea en ese inicio fue reducir las distancias entre los clubes de segunda y los de tercera y hacer más viable la permanencia de los equipos que escalaban hasta la segunda división, destaca la página lasegundab.es. Ahora, para crearla hacen falta equipos. ¿Cómo hicieron? Bastante sencillo. En la temporada 76-77 de tercera división hubo dos tipos de ascensos. El primero de cada grupo, que eran 4, ascendía a segunda A, mientras que del segundo al 10º subían pero a segunda B. Esta decisión generó claramente pros y contras. Por un lado, los equipos con mayor caudal societario y económico se encontraban a favor del nuevo proyecto, mientras que otra gran parte se mostraba en contra, ya que descendían una categoría. La tercera pasaba a ser la cuarta división en importancia, que es algo bastante parecido a lo que va a pasar la temporada que viene con la creación de la segunda división Pro, que es una división intermedia entre segunda y segunda división B. Así que la tercera va a pasar a ser la quinta división en importancia a partir del 2021 si todo se mantiene tal cual lo planificado. Extraemos un fragmento del artículo de la página lafutboteca.com en donde suscribimos cada una de sus palabras. El tiempo, verdadero juez implacable en estos temas, demostraría más tarde que la decisión de formar dos grupos de segunda división B, a pesar de su buena intencionalidad originaria, no fue la mejor de las decisiones, porque apenas se arregló nada para los clubes profesionales, muchos de ellos siguieron endeudándose, recaudando menos dinero en las taquillas y perdiendo socios, mientras que los semiprofesionales y aficionados se enfrascaron en una categoría que era más cara, donde tenían que aumentar sus presupuestos de forma considerable y donde su número de socios apenas variaba con lo que ello suponía, sumiéndose el fútbol español en una espeluznante crisis que años más tarde tendría que ser parcheada de nuevo con otras decisiones que tampoco serían las más adecuadas. Desde su implementación hasta la temporada 85-86 el sistema de competición era simple y directo. Dos grupos de 20, los dos primeros ascendían, los tres últimos bajaban, es decir, había 4 ascensos a primera y 6 descensos a tercera división. Para la temporada 85-86 hubo un solo ascenso por grupo y 26 descensos, ya que para la temporada siguiente solo habría 22 equipos en una reestructuración insólita que solamente duraría una temporada. En aquella liga solamente hubo por única vez un solo grupo en vez de haber 2 o 4 como hubo en los años anteriores y posteriores. Desde la temporada 87-88 se juega con el mismo formato de participantes, 4 grupos de 20, pero lo que fue cambiando en esos años fue el sistema de ascenso a segunda A y algo con el descenso. Con el tema del descenso lo que se incorporó años más tarde fue el play-out para decidir algunas plazas más de equipos que bajan a tercera. En lo referido al ascenso, en los primeros 3 años del nuevo formato, los primeros de cada grupo ascendían de manera directa y no había playoffs, no había promoción, no había nada. Directamente, 38 jornadas, el primero de cada uno subía a la división de plata, lo cual generaba cierta desmotivación para los equipos de mitad de tabla, es decir, que equipos que estaban ya en la última cuarta parte del torneo anclados en zona de nadie, no tener la motivación de pelear por un ascenso, de pelear por algo más y también estar relajados por no pelear nada abajo, hacía que la liga sea bastante, le falte como una chispa. Por lo tanto, 3 años más tarde, a partir de la liga 90-91, se decidió un cambio a la hora de manejar los ascensos. A partir de ahora, los 4 primeros de cada grupo iban a acceder a una fase final. A una fase final en donde iba a haber 4 grupos de 4 equipos que iban a jugar todos contra todos a 6 jornadas, en donde el primero de cada uno iba a ascender a la segunda división. A la hora de armar los grupos, el criterio sería muy simple.
iría el primero de un grupo contra el segundo de otro, el tercero de otro grupo y el cuarto del grupo restante. Es decir, que no se podían cruzar equipos que se habían enfrentado en la etapa inicial. Entonces, por ejemplo, en el primer año uno de los grupos estuvo formado por el Racing de Santander, que fue primero en el grupo 2, el Cartagena, que fue segundo en el grupo 4, el Córdoba, que fue tercero en el grupo 3, y el Getafe, que fue cuarto en el grupo 1. En ese grupo se dio la particularidad de que el equipo montañés, el Racing de Santander, había llegado a la jornada 5 habiendo igualado todos sus partidos, por lo cual uno supondría que sus chances serían escasas, pero una victoria, una goleada ante el Córdoba por 4-0, los dejaba muy cerca del objetivo. ¿Por qué? Porque para la jornada final la tabla de posiciones era la siguiente: Racing, Cartagena y Getafe, los tres tenían 6 puntos, el Córdoba tenía 2, por lo cual todo se definía en la jornada final. El Racing iba a Madrid a verselas contra el Getafe, mientras que el Cartagena enfrentaba al Córdoba. Acá lo importante a tener en cuenta es la diferencia de gol. El cuadro cántabro dominaba con +4, mientras que los albinegros y los azulones tenían +1 de diferencia. En Getafe el partido estaba sumamente parejo y a falta de 2 minutos para el final empataban en un dramático 3-3. El Cartagena por su lado hacía los deberes goleando 3-0 al cuadro califa, por lo cual, llegando ya cerca de los 90, el que ascendía era el conjunto de Cartagonova. ¿Pero qué pasó? En el 88 un gol en contra de Pombo ayudó de manera circunstancial a los racinguistas, que se adelantaron por 4-3 en el marcador, resultado que iba a parecer inalterable, logrando así su ascenso a la segunda división. Tanto Racing como el Cartagena terminaron igualados en puntos, pero el Racing tuvo una diferencia de +5, mientras que el Cartagena tuvo una diferencia de +4. Es decir, que la diferencia estuvo en detalles absolutamente mínimos. Y lo más paradójico es que los 3 goles que había marcado el Cartagena fueron en los primeros 24 minutos de partido. Es decir, tuvieron 66 minutos para marcar más goles, para aumentar la diferencia de gol a favor. No pudieron, el Córdoba cerró el arco y el partido terminó solamente con 3-0, favoreciendo a el Racing, que ascendía una vez más a la Liga de Plata. En ese año el equipo que mejor aprovechó este playoff, esta novedad, fue el Club Polideportivo Mérida, ya que terminó cuarto en la fase regular, pero arrasó en la fase final, sumando 5 victorias y apenas una derrota. El Barcelona B fue el único caso de un equipo que pudo ascender a pesar de haber salido segundo en su grupo, dado que en segunda división el Orihuela Club de Fútbol había sido descendido administrativamente luego de una muy buena campaña, y el filial culé fue el mejor segundo de los 4 grupos. Una decisión bastante polémica porque habitualmente lo que se hace cuando hay un descenso administrativo es salvar al último descendido de la liga que corresponde, así que en este caso optaron por incluir un ascenso más. Seguimos con las historias, yendo en el tiempo a la temporada 91-92, en donde vamos a hablar un poquito sobre la Unión Esportiva Saint Andreu, el San Andrés, que realizó una temporada brillante, siendo dueño absoluto de su grupo con 54 puntos y haciéndose con el liderato a partir de la jornada 5. Llegaban a la fase final en su mejor momento, siendo el equipo más ganador de la liga, solamente superado por el Marbella, y el más goleador, solamente superado por el Badajoz por apenas un gol, y además siendo de los menos goleados, es decir que cumplían con todos los casilleros para tener la chapa de candidato al ascenso. Ya en la fase final empezaron con un empate en casa ante la Extremadura, que daba una sensación de un bajón, no era el resultado más esperado. Pero rápidamente los Grocs se repusieron haciéndose fuertes en el Martínez Valero y en el Narcis Salas, jugando obviamente contra el Elche. La liguilla continuó con un valioso punto en el Francisco de la Era. Vieron que los puntos son valiosos o no, depende del contexto, la situación, la localía o el viaje o lo que sea. En este caso fue un empate por 2-2 luego de estar 2 veces en desventaja. Y posteriormente siguió un no tan festejado en este caso, empate en casa ante el Lugo. El Saint Andreu llegó a la última jornada primero con 7 puntos, siendo perseguido por el Extremadura y el Lugo, ambos con 6, y además el conjunto catalán acumulaba una racha de 11 partidos invicto. Y llegaban lógicamente a la última jornada con la posibilidad de depender de sí mismos y de retornar a segunda luego de 15 años. Pero la parada final estaba ni más ni menos que en el Ancho Carro, en un a todo o nada. Y fue nada. Los lucenses se adelantaron al comienzo del partido, pero pese a que la visita lo empató al minuto de la segunda mitad, esos goles llamados psicológicos, por así decirlo, porque pueden cambiar el rumbo de un partido, esos goles que son o al final o al principio de un tiempo, pero luego, lejos de bajonearse, volvió a convertir para destrozar la ilusión de los catalanes, que dependían de sí mismos, que habían hecho una campaña sensacional, pero una pequeña falla, una derrota en playoff en la fase final les terminaría costando carísimo,
y seguir esperando por el ansiado regreso a Segunda División. Turno de hablar de la Agrupación Esportiva y Cultural Manlleu, un humilde equipo catalán fundado en 1933 que tuvo su etapa de gloria durante la década de los 90, no solo por llegar a la división de bronce, sino por ser un ferviente participante en las promociones de ascenso durante esos primeros años. En la temporada 90-91, su segunda temporada en Segunda B, terminó tercero en su grupo clasificando en la fase final. Y si bien no hizo una mala labor, las derrotas ante Real Madrid B y Recreativo de Huelva les terminaría costando carísimo. Y esto es una tendencia. Si en una liguilla de 6 perdes 2 partidos, claramente que tus posibilidades son muy pocas. Lejos de quedar como la cenicienta de aquel año, un año más tarde el Manlleu fue por la revancha y terminó siendo subcampeón de grupo, mejorando los números y clasificando a la liguilla final, en donde tendría rivales de la talla del Marbella, el Checlano y el Endesas Pontes. El equipo venía encaminado, pero un 0-3 ante el Marbella en Marbella esperable, pero un 0-1 en casa no tan esperable ante el Checlano acabarían con cualquier posibilidad. Luego de un año irregular en donde no clasificaron a playoff y terminaron de mitad de tabla para abajo, el AS Manlleu tendría una última oportunidad en la Liga 93-94 en donde volverían a ser podio, volverían a ser segundos, y como rivales finales tendrían al Extremadura Club de Fútbol, a la Unión Popular Langreo y al Club Deportivo Numancia. Un solo partido perdieron los catalanes, 2-0 ante los asturianos, lo cual los alejaba de la Extremadura, que si bien llegaban con chances numéricas en la jornada final, a tan solo un punto de los azulgranas, el Manlleu terminaría igualando ante el Numancia, quedándose nuevamente con las manos vacías y la imposibilidad de aquel ascenso histórico. Para la temporada 94-95 rozaron el playoff, estuvieron nuevamente buena parte de la liga en los puestos privilegiados para llegar al Final Four, pero una derrota en la jornada 37 ante el puntero Levante y una racha de 7 partidos sin ganar los hizo salir de los puestos de privilegio, teniendo que morir en la orilla del quinto puesto. A la agrupación le quedaría 2 temporadas más en la división de bronce, una temporada en donde hicieron una campaña muy regular de mitad de tabla para abajo y finalmente la campaña de el descenso. A partir de ahí se rompió aquella época dorada, teniendo que descender a tercera, primera, segunda catalana y actualmente se encuentran en la primera división catalana, si no es que investigue mal, pero estoy casi seguro que están ahí, ojalá que puedan retornar en algún momento a la división de bronce. Bien, hora de hablar de la mala fortuna canaria. La Unión Deportiva Las Palmas es un equipo que, por lo menos desde este lado del charco, lo reconoce como un equipo de segunda y no se lo imagina jugando más abajo, pero bueno, la historia antigua, no tan antigua y un poco más reciente, lo ha depositado en la división de bronce. La Unión Deportiva Las Palmas en la temporada 92-93 había hecho una brillante campaña en Segunda B. Luego de haber descendido el año anterior y ya sin Roque Olsen en el banquillo. ¿Por qué nombre Roque Olsen? Porque si usted es un oyente del podcast lo reconocerá por aquel episodio en donde hablamos de entrenadores argentinos ascendiendo equipos españoles. Si no, se lo recomiendo, que está bastante interesante. Pero, retornando al conjunto canario, solamente habían perdido 2 partidos en la etapa regular. Ante el Racing Portuense, que además fue expulsado de la liga y tuvieron que devolverle todos los puntos a los rivales. Por lo tanto, Las Palmas había perdido un solo partido ante el Jaén en lo que se refiere a lo numérico y a lo oficial, no a lo que pasó en el campo. Y habían obtenido 57 puntos de 72. Recordemos que los puntos valían 2. Los piopíos además habían marcado 65 goles y habían encajado solamente 20. Así que llegaban bien. A la liguilla final aparte acumulaban 29 partidos sin derrotas. Ni más ni menos, eran 2 candidatazos a ascender. Pero lo que lleva mucho tiempo en construirse, muy fácil es destruirlo. En su primer partido de promoción cayeron en casa ante el Salamanca. Duro golpe que los tocó, pero no los iba a derrumbar, ya que posteriormente los dirigidos por Álvaro Pérez igualaron en la casa del Gimnástica de Torrelavega, un empate un tanto agridulce, pero vencerían a los cántabros en casa en el Estadio Insular y al Salamanca en el Mántico, retornando por el camino del éxito. Con 2 partidos por jugarse, el objetivo estaba claro, alcanzar el puntero que era el Hércules. El cuadro herculino había ganado 3 y había igualado el siguiente, sumando así 7 puntos, 2 más que los insulares. Los 2 juegos restantes eran entre ellos, el primero en el Estadio Insular y el siguiente en el Rico Pérez. Se suponía que los amarillos vencerían en casa, dejando todo el suspenso para el final. Pero las suposiciones son incorrectas. ¿Por qué? Porque un vendaval herculano echó por agua cualquier expectativa con un 0-2 y vuelta a casa con el ascenso en mano para el cuadro visitante. El partido restante, que de todas maneras
debió jugarse, partido difícil para jugar, partido desmotivante, sobre todo para el equipo que no logró el ascenso y se queda a las puertas. También sería para el Hércules, que en esta ocasión se despachó con un contundente 4-1. Las Palmas era el gran candidato a ascender y se quedó sin nada. Pero claramente que un conjunto del tamaño y la jerarquía no se podía quedar en vagos recuerdos. Para la temporada siguiente lo volvió a intentar, para la temporada 93-94, y si bien su desarrollo en liga no fue tan bueno como el anterior, les alcanzó sobradamente para llegar a la fase final. En este caso terminaron segundos detrás de la Extremadura. El camino a segunda iba a empezar de la misma manera que el curso pasado. Salamanca en casa. ¿Y qué pasó? Que ganaron los salmantinos 0-1. Increíble. Decididos a reponerse, vencieron como visitante a Levante por la mínima e igualaron en casa ante los valencianos en un durísimo compromiso. Corriendo desde atrás, pero con chances, se la jugaban ante el Baracaldo, partido que fue victoria para los canarios por 2-1 en la CLR, y esta era la situación a falta de un partido. El Salamanca lideraba con 7 y una diferencia de +2, Las Palmas y Levante segundeaban, ambos con una diferencia de -1 y 5 puntos, por lo tanto el imaginario canario era el siguiente: golear el Baracaldo en el Estadio Insular, esperar una derrota del Salamanca y a sacar cuentas, ya que en esa suposición los tres equipos en cuestión terminarían con 7 puntos. Cada uno ganó y perdió un duelo directo entre ambos, por lo cual lo que definiría el ascenso sería la diferencia de gol. Los vascos por su lado no se jugaban nada y no pusieron demasiada resistencia, ya que desde el minuto 1 se encontraban abajo en el marcador. Finalmente el cuadro local, el cuadro de Las Palmas, iba a ganar, golear y gustar, las 3G por 6-1, hacían sus deberes y ahora le tocaba escuchar el final en el Helmántico. Los granotas habían estado 2 veces arriba en el marcador, pero las 2 veces la Unión se los empató, la última vez en el 78, o sea 12 para el final. El marcador no se iba a mover y al final fue reparto de puntos que se festejó mucho de un lado y nada del otro, y mucho menos en la isla, que apagaron la radio, la guardaron y no quedaba otra que seguir esperando y que seguir intentando. En la 94-95, la tercera es la vencida, usted está pensando, vamos a ver qué pasa. Los canarios finalizarían terceros luego de un comienzo algo irregular que eyectaría a Marco Boronat en la octava jornada, siendo reemplazado por Francisco Castellano, y dentro del campo contarían con un killer de la talla de Eduardo Ramos. Las Palmas aquel año terminó con 81 goles en la etapa regular, un promedio de más de 2 goles por partido. Sin duda bastante destacable. En la fase final, sus compañeritos buscando el ascenso serían el Deportivo Alavés, el Real Jaén y el Gramenet. La cosa iba a empezar en casa otra vez, iba a empezar con un empate ante el Deportivo Alavés, lo iba a seguir 2 duelos ante el Real Jaén, empate en la Victoria y una victoria en casa por 3-2. Posteriormente iba a seguir la única derrota en Mendizorroza, una derrota que es clave porque el Deportivo Alavés terminó siendo el equipo que finalizó ascendiendo, por lo cual es la derrota y es el partido que les termina costando el ascenso. Posteriormente, y para colmo, Las Palmas no pudo ante el Gramenet, un tibio empate en Santa Coloma, y ya la liga, con mucho menos posibilidades, terminaron con una victoria en casa ante el conjunto catalán, pero volvieron a terminar segundos a 2 puntos del ansiado ascenso que les era esquivo. Finalmente, tanto va el cántaro de la fuente que en algún momento se tenía que dar. En la 95-96, en el cuarto intento, la cuarta fue la vencida, con Pacuco Morales como entrenador y goles por doquier. En la plantilla contaban con Eloy Jiménez, que marcó 19, Chili, que marcó 17, Eduardo Ramos, que marcó 7 y Orlando Suárez 15. Las Palmas dominó el grupo 1 con 77 puntos y arrasó completamente en la promoción. En este caso, y a diferencia de las promociones anteriores, empezó como visitante, lo cual creían como una cuestión de superstición, que iban a empezar afuera. Ganaron a Nástic Tarragona 2-0. En casa vencieron a la Cultural y Deportiva Leonesa también por el mismo score. Posteriormente, una victoria 3-0 en el Reino de León. Una goleada nuevamente por el mismo resultado ante el Nástic Tarragona. Y en el doble duelo ante el Elche, que era el rival directo, las cuentas eran simples. Las Palmas de puntúan en el Martínez Valero, el equipo de segunda división. 3.000 aficionados fueron a la expedición ilicitana para ver cómo su equipo no solamente empataba, sino que ganaba, goleaba y gustaba por 4-0, dándose el lujo de ascender en el Martínez Valero. Una semana más tarde, con los deberes ya totalmente realizados, los canarios iban a empatar en 1, impidiendo terminar con puntaje ideal y aparte recibiendo el único gol en aquella liguilla. Las Palmas terminó con 16 puntos, 15 goles a favor y apenas 1 en contra. O sea, arrasó con todo y se sacó toda la mala espina que venían acumulando año tras año.
Otro, mejor dicho, de los animadores en aquellas liguillas era la Unión Deportiva Atlético Gramenet. El conjunto catalán nunca había jugado en segunda división, nunca jugó segunda división, pero estuvo muy cerca durante varios años. Nosotros vamos a normar un caso, pero vamos a ver que a medida que vamos avanzando en el podcast va a seguir apareciendo este nombre. Pero nos vamos a puntualizar en la temporada 96-97. En la fase final se la jugaba mano a mano ante el Jerez, ya que eran los equipos que más puntos habían sumado y encima el fixture deparaba que debían enfrentarse las últimas jornadas. En Santa Coloma el local venció por la mínima, saltando a la primera posición, pero el Jerez definía el local. En aquel entonces el Gramenet tenía 13 puntos y el Jerez tenía 12. Una semana más tarde en el Chapín, Fernando Román marcaría en el minuto 24 el único gol del partido para el conjunto local, para el conjunto de Jerez de la Frontera, que le daría el ascenso a segunda, impidiendo que ascienda a la visita. Para el cuadro perdedor fue titular Curro Torres, ex entrenador del Lugo. Esta temporada lo tiró como un dato al pasar, si algún hincha del Lugo lo está escuchando, para que darle un dato anecdótico a la anécdota, siendo redundante. En el mismo año, pero en otro grupo, el Club Deportivo Numancia volvería a la División de Plata 46 años más tarde. Pero para ello tenía que competir ante el Recreativo de Huelva, un histórico, el decano del fútbol español. En ese mismo grupo estaban también el Club Deportivo Manchego y el Nastic, pero que no pudieron dar mucha batalla. En la jornada 5, el Recreativo mandaba con 10 puntos y el Numancia 2 más abajo. En el colombino, el decano pudo liquidar la historia, pero los sorianos resistieron y más que resistir, se atrevieron a dar el batacazo. Estuvieron 3 veces en ventaja, pero el local lo igualó cada vez que pudo. Con ese empate en 3, los numantinos iban a Soria, estando abajo en la liguilla, pero sabiendo que dependía de sí mismo. El 27 de junio de 1997, el cuadro local en Los Pajaritos encontró en la segunda mitad 2 goles, uno de Kika Alonso y otro de Barbarín, para devolverlos a la segunda división casi 50 años después. Los onubenses se quedaron con las manos vacías y además el conjunto ganador, el que ascendió, tenía una racha de 25 partidos sin derrotas. Una racha bastante importante, sobre todo en una categoría como es la segunda división B. Así que el Numancia estuvo 23 años en el fútbol profesional hasta que hace algunos días le tocó descender. Y esperemos que puedan volver muy pronto porque se han ganado su derecho como equipo de fútbol profesional, compitiendo siempre de muy buena manera. Para la temporada 97-98, uno de los grupos tenía un final bastante interesante. ¿Por qué? Porque el Terraza dominaba con 10 unidades, el Talavera lo segundeaba con 8, el Málaga con 7 estaba tercero y el Beasain estaba con 2 ya totalmente fuera de combate. En la jornada 5, es decir, una antes del final, el Terraza había goleado al Málaga por 3-0 y el Talavera apenas había empatado en casa ante un Beasain que, como dijimos anteriormente, ya estaba sin posibilidades. Por lo tanto, para la última jornada los partidos iban a ser iguales, solamente que iban a invertirse la localía. El Talavera en territorio vasco no pudo ganar, tuvo que conformarse con un punto que lo dejaba fuera de combate, por lo tanto todas las luces estaban puestas en la Rosaleda. El Málaga debía ganar y no solamente ganar, sino que debía marcar con 2 goles de diferencia para poder superar el cuadro catalán. ¿Qué pasó? Que el Málaga ganó 4-1. Dentro de esos goles apareció un triplete de Pablo Guede, el argentino, el ex entrenador de San Lorenzo, el método Guede, para devolver a los blanquiazules a la segunda división, en el cual no estarían mucho tiempo porque un año más tarde darían el gran salto hacia la primera división luego de varios años con muchísimos problemas económicos. En la temporada 99-2000 también teníamos un cierre de liga bastante interesante. Estaba el UDA Gramenet con 7 puntos y una diferencia de más 2, el Ourense con 7 puntos y una diferencia de menos 2, y estaban últimos el Real Jaén y el Gimnástica de Torrelavega con 6 puntos y una diferencia de más 2 y más 1 respectivamente. La última jornada deparaba que el Ourense debía recibir al Real Jaén y el Gimnástica de Torrelavega recibirá al UDA Gramenet, es decir que los dos equipos con 7 puntos dependían un poco de sí mismos y ganar y empezar a sacar cuentas. Bueno, ¿qué pasó acá? Pasó que los dos equipos que estaban últimos fueron los que ganaron, por lo tanto las diferencias se le debían sacar entre ellos. El Real Jaén ganó 1-0 en territorio gallego, mientras que el cuadro cántabro venció por 3-1 a los catalanes, volviéndolos a desplazar del ansiado sueño de subir a segunda división. Pero el que festejó fue el conjunto lagarto, que con apenas una diferencia de un gol más 2 a más 1, terminó subiendo a la segunda división. En la temporada también 99-2000
se dio una particularidad entre el Real Murcia y el Granada, ya que a falta de 2 jornadas eran los candidatos numéricos al ascenso. El Real Murcia tenía 9 puntos y el Granada tenía 8. El cuadro nazarí era dirigido por Felipe Mesones, un viejo conocido, un histórico conocido del Real Murcia. Debían enfrentarse entre sí los dos partidos y el primero era en la Condomina. Bastante simple, si el Murcia ganaba en casa, se aseguraba el pasaje. Pero ¿qué pasó? Que el Granada, ante la mirada de pocos extraños, venció por 2-1, cambiando las posiciones a falta de una jornada y teniendo que defender en casa la primera posición. Uno esperaba que en los Cármenes el Granada se haga fuerte y lo venza. Pero ¿qué pasó? Que el Real Murcia también fue una visita muy incómoda, igual que el Granada, y lo derrotó por la mínima, 0-1, volviendo a la primera posición. El ascenso fue por el cuadro murciano y la desolación fue granadina, no solo por no conseguir ascenso, sino porque eso fue la frutilla de un postre vencido. Ya de por sí los andaluces llevaban 12 años en Segunda División B y a partir de ahí estuvieron 2 años más y luego bajaron a tercera, en donde estuvieron un buen tiempo hasta que finalmente pudieron sacar la cabeza abajo del agua y hoy tienen un presente totalmente distinto y serán a partir de la temporada que viene equipos de Europa League. Así que bueno, felicitaciones por este cambio trascendental en apenas 20 años. Y finalmente la última historia, la última anécdota que vamos a rescatar el día de hoy es lo que pasó en la temporada 2002-2003, en donde fue la única que pudo pasar y que pudo haber pasado, en donde los 4 equipos que ascendieron pertenecían al mismo grupo, al grupo 4. Ellos fueron el Algeciras, el Málaga B, el Ciudad de Murcia y el Cádiz Club de Fútbol. La única oportunidad en donde se dio esta curiosidad. El conjunto gaditano lideró su grupo con 11 puntos, uno menos que el Barcelona B, y dejando por debajo rivales como la Universidad de Las Palmas y el Club Deportivo Logroñés. El Algeciras también con 11 puntos dejó abajo a otro filial, en este caso al Bilbao Athletic, y por debajo estaban el Burgos y el Zamora. El filial Boquerón se hizo fuerte ante equipos como el Gramenet, nuevamente aparece, el Real Unión de Irún y el Lanzarote. En este caso al Gramenet se le vuelve a escapar dependiendo de sí mismo, ya que llegaban al último partido a territorio irunés. Dependiendo de sí mismo debían ganar, empataron ante un Real Unión de Irún que también se la jugaba, pero el Málaga B goleó 3-0 a un conjunto canario que no se jugaba nada y fue quien terminó asaltando a la primera posición, quedándose con el ascenso, un ascenso histórico para el filial andaluz. Y finalmente el Ciudad de Murcia fue el equipo que más se destacó de todos, liderando con 14 puntos y dejando abajo rivales como el Castellón, el Baracaldo y el Pontevedra. Este sistema de clasificación de ascenso duró hasta el 2004, del 2005 al 2008 hubo una transición en donde se mantuvo ese formato de 4 grupos, pero eran a eliminatoria directa, es decir, se enfrentaban 2 y 2, eliminatoria y de vuelta, que pasaban 2 finalistas y de cada uno de los grupos había los 4 ascensos que había anteriormente. Era como un método un poquito más express. Finalmente, a partir de 2009 hasta el 2020, veremos cómo sigue esto el año que viene, se mantiene el mismo sistema en donde se le da una prioridad a los primeros. ¿Por qué? Porque juegan los 4 campeones entre sí, ida y vuelta, es decir, una eliminatoria ida y vuelta. De ahí salen 2 ascensos, los 2 que pierden pasan a una segunda ronda como de consuelo para intentarlo por la otra vía. Por lo tanto, lo cual me parece que es un sistema que es un poquito más justo para los equipos que terminaron primero, porque si no, terminar primero y terminar cuarto era lo mismo. Así que le veo un poco más de justicia a esta manera. Dentro de todo lo que se puede criticar, me parece un sistema bastante justo. Bien, y así hemos llegado al final. Espero que les haya gustado. Anécdotas hay un montón para contar. Son 14 años de liguilla, así que imagínense todo lo que uno puede hablar horas y horas. Si alguno recuerda alguna historia que por acá no se contó y la quiere comentar en los comentarios, siempre se lo va a leer. Así que nada, espero que nuevamente les haya gustado. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo podcast y espero que estén muy pero muy bien. Saludos para todos.